Siempre es un placer saludarlos a todos ustedes desde esta tribuna comunicacional. José Israel González, en nombre de todo nuestro equipo, le enviamos un mensaje en estos tiempos tan difíciles. Insistimos, un mensaje de optimismo, de esperanza, por sobre todas las cosas. Desde Barquisimeto, la tierra crepuscular, bendecida por la nobleza, desde su ermita en Santa Rosa, esa dama que custodian los vecinos de Santa Rosa, que nos las cuidan siempre, a nuestra divina pastora. Con esa inspiración enviamos un mensaje para el Zulia, que tienen allá, por supuesto, a la Virgen Santa, la Chinita, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos. A través de Aventura Televisión, el centro del país, por Telearagua, y a nivel nacional, por Canal I, su espacio Usted Tiene la Palabra. Y todas las advocaciones de la Virgen María, la Virgen de Coromoto, Oriente con la Virgen del Valle, la Candelaria, la Milagrosa, Guadalupe. Guadalupe, nombro Guadalupe porque es la parroquia donde nosotros estuvimos 5 años en Monaguillo, allá en Sierra Maestra. Hoy, por cierto, la parroquia del controversial Padre Palmar. 5 años en Monaguillo, bueno, ya creo que ganamos el cielo. Tiempos muy convulsionados en el mundo. Siempre, siempre. Nunca está tranquila. La humanidad nunca está tranquila. Aunque, no por ello, dejamos de cumplir nuestra función, los preceptos fundamentales del ser humano, de convivir, de trabajar, de soñar, nunca dejar de soñar, porque eso es vivir. ¿Sí? Para poder vivir con intensidad hay que soñar permanentemente. Y esos sueños se traducen en logros en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario. Y hoy, más que nunca, se requiere que ese esfuerzo vaya en función del país. Independientemente de las visiones que se puedan tener desde el punto de vista social, religioso y político, que es lo que marca la pauta en este momento, yo creo que uno nunca debe dejar de apostar por el país. Diálogo. Cuando escucho esa palabra, me remonto a tiempos de adolescencia, cuando uno es irreverente y díscolo y, bueno, propio de la rebeldía adolescente, y siempre nuestros padres nos decían, pero dialoguen cuando teníamos el problema con el hermano. Hay diferencias con el hermano por X situación de la vida familiar, pero dialoguen. Claro, no nos decía, pónganse de acuerdo y las condiciones y dialoguen, no, dialoguen. Y luego de allí viene un resultado que se supone va en favor del bienestar, de la convivencia y de la cordialidad. Yo creo que en este momento la palabra diálogo merece una canción. Alguien que le saque una canción al diálogo. Aquí se le canta el amor, a la vida, todo, pero nadie ha escuchado una canción que diga diálogo, no sé, aunque muchos no te quieran, siempre serás bienvenido, porque eres viejo amigo. ¿Pegó? ¿Primó? Esa canción, voy a dejar que el invitado le ponga la música. Él no es músico. Ha promovido eventos culturales y musicales desde hace mucho tiempo. Y ha promovido también como cultor de esta tierra y de su gentilicio, producciones musicales. Pero ahorita en la política. No lo perdimos, lo ganamos en la política. Composiciones muy claras, porque está en la oposición al gobierno nacional, porque en Lara hay gobierno también, con su divergencia. Eduardo Gómez y Gana, diputado a la Asamblea Nacional. Le doy la letra del diálogo y él le pone la música. ¿Cómo está la vida? Bueno, Israel, un placer estar aquí contigo nuevamente. El diálogo. Tú señalabas algo que hicimos hace unos años y el título está ahí, Lo nuestro es lo mejor.
Siempre hemos creído en eso, Siempre lo en recuerdo. este país. Por cierto, murió Simón Díaz, que fue uno de los que participó con muchos de los artistas venezolanos, reconocidos para ese momento y muy jóvenes, como Santoral, que fue el lanzamiento para esos muchachos en aquella época. Pero bueno, lo nuestro es lo mejor, y eso es lo que queremos, un país de lo mejor, un país de logros. Por eso nosotros, claro que creemos en el diálogo. Óyeme, José Israel, ¿por qué estoy yo en la Asamblea Nacional? Yo soy diputado porque creo que el Parlamento es el espacio para dialogar, el espacio para negociar. Pero lo que te puedo decir que después de 3 años y medio casi, eso es una farsa el diálogo en la Asamblea Nacional. Eso es un engaño. Por eso es que creer en un diálogo a ciegas, creer en un diálogo del tonto útil, querer un diálogo para enfriar el país cuando sabe que ya las protestas no se detienen, porque ¿qué es lo que está reclamando el país? No es un tema puntual, no es ir a negociar a ver si le consiguen unas importaciones de algún insumo, de alguna materia prima, no, es el diálogo que está cuestionando el futuro del país. Es el reclamo de una juventud que sabe que no tiene futuro en las condiciones actuales. Es rechazar un diálogo que significa engaño. Fíjate, y te voy a poner un como ejemplo concreto. Fueron un diálogo para el tema económico, se plantearon muchos temas, fueron de todos los sectores. ¿Cuál fue la respuesta del vicepresidente en el momento en que concluyó esa reunión? Bueno, muy bien, que vengan a hacer los planteamientos, eso sí, que no vengan solo a pedir dólares. Bueno, pero ¿qué es lo que van a pedir si no tienen insumos, si no tienen materia prima? Bueno, pero además de pero eso tiene lógica, ¿no? Claro. Que no vengan solo a eso, sino Claro, a otras cosas más. claro, no, pero es decir, fíjate. porque a la hora de ceder algunas posiciones, tiene que ser de parte y parte. Por supuesto, Entonces, pero... bueno, fueron a pedir dólares porque es importante, pero hay otras cosas Claro, más porque el que país, ofrecer. porque el país está paralizado, pero lo más relevante fue que lo que dijo, el modelo económico no va a cambiar y quien va a seguir coordinando esto es el señor Giordani. Bueno, si el modelo económico no va a cambiar, que es exactamente lo que nos ha traído hasta aquí, y el señor Giordani, que es el gran responsable, va a seguir manejando la política económica, ¿para qué es ese diálogo? Porque es que, ¿Para qué sirve eso? Porque yo entiendo que el diálogo no es para que las empresas dejen de vender o se entreguen al gobierno, o para que el gobierno diga, ya no somos socialistas, somos capitalistas. Eso no es para eso no es el diálogo, pero porque si no nunca se daría. Tampoco puede ser para ir a avalar una gestión que ha destruido el país. Tampoco puedes esperar que él vaya a un gobierno que ha acabado y que ha generado el caos. Y sin embargo fueron. Los sectores económicos fueron. Por eso es que pueden Ahora, ser no engañados y tontos útiles. Yo no creo que a estas alturas, diputado Gómez y Gala, a mí me cuesta creer que a estas alturas de la vida, esos empresarios que estaban allí en Miraflores, esos políticos avesados, veteranos de la Segunda Guerra Mundial que estaban en Miraflores, fueron de tontos y engañados. Yo no creo, no, hay que ser muy ingenuo para pensar que el presidente de las empresas polares, Lorenzo Mendoza, que el presidente de Fede Cámara, que Cochola, que tiene la dualidad de ser alcalde y empresario, que Henry Falcón, gobernador de Lara, que fueron ahí. Ya vamos a entrar al tema regional con Henry Falcón. Pero yo no creo que fueron tontos útiles. Es decir, lo llamaron, no estamos de acuerdo con las políticas económicas de este gobierno, no estamos de acuerdo con la manera como se ejerce la función pública, dirán los alcaldes, dirán los políticos. Bueno, pero nos están llamando a ver qué vamos a ver, vamos a conversar. Y el presidente de Fede Cámara también fue y fueron muchos... Y le dijo al presidente Maduro en cadena. Claro. Mire, este país no está bien, presidente. Por supuesto, ¿no? Y además tiene toda la razón en Bueno, decirlo. ese es su punto de vista. Pero ¿y dónde están los resultados? Ahí están. ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué es que no los hay? Acaba de anunciar, por cierto, Cavidea, tú presidiste, de la Cámara de Alimentos, que en las próximas semanas se va a ir solventando el problema del abastecimiento. Lo declaró ayer. Pero ¿cómo lo va a solventar si no hay los dólares? Ven acá, óyeme lo que te voy a decir. ¿Cómo lo van a resolver si aquí ya dilapidaron los recursos? Yo no sé. Esa respuesta no la puedes dar tú como presidente Cavidea. No. Lo anunció Cavidea. No, es que no es Cavidea, es que los dólares no los tiene Cavidea, los dólares los tiene el gobierno y le deben al sector industrial más de 10.000 millones de dólares. Pero óyeme lo que te voy a decir. Vamos a identificar. Pero, perfecto, pero lo que sí te voy a Porque decir... están anunciando el SICADO, la permuta, ya están atacando el dólar negro paralelo, en fin.
Algo va a O pasar. sea, es que este gobierno resolvió todos los problemas, No, en tu opinión. no, ningún gobierno resuelve todos los problemas. No, es que esto Vamos es a falso. identificar, ni por el que tú votaste en Lara resuelve todos los problemas que hay en Henry Falcón. No. Pero bueno, trataba. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Yo qué? No, yo no soy gobierno. Identificado, ya venimos con Eduardo Gómez Sigala. Dejó algo ahí pendiente, ya venimos. Le hincha los pies, Monina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Bien, seguimos en su espacio. Usted tiene la palabra por Somos TV, Aventura Televisión, Telaragua y Canal I. Entiendo el director, que también pues tendrá sus preocupaciones y de pronto quiere a través de la música graficar cómo está el país. Hay mucho ruido, el diálogo no es fácil de construir, hay un intento, se está esperando por los líderes políticos de la MUD que vayan. El gobierno insiste en el diálogo, insiste, hay que dialogar, y algún día vendrán. Pero la oposición no se pone de acuerdo o ya se puso de acuerdo para ir, pero previo a un pliego de condiciones, y eso por supuesto implosiona el diálogo. Voy a hablar contigo solo si y tal. Eso no facilita el diálogo. Por eso es que prefiero que el tema sea la que vamos a grabar, a escribir y va a musicalizar, si está ganado a musicalizar la canción del diálogo, Eduardo Gómez Sigala. Están anunciando para las próximas semanas solución a algunos problemas puntuales. Cabildo anunció el tema del desabastecimiento que pudiera resolverse como resultado inmediato de este diálogo. ¿Tú no crees que esos resultados se puedan ver al corto plazo? Bueno, José Rael, es que llevamos 15 años y estas reuniones se han hecho en varias oportunidades y ahí están los resultados. El problema está en que el gobierno apela al diálogo solamente cuando tiene una crisis, cuando quiere, como dicen él, apagar una candelita, apagar una reacción en el país. El problema está en que aquí la gente está cansada de una mala gestión, de una pésima gestión, que ha llevado al país a una crisis como no se había visto. O sea, búscame los indicadores. Y yo te quiero hablar, por supuesto, desde esa perspectiva, porque hay sectores económicos que, por supuesto, han hecho sus planteamientos y les corresponde hacerlo. Yo te voy a hablar desde el punto de vista político. ¿Cuál es la situación del país? La situación del país es la inflación más alta que tenemos en el mundo, en el continente. O sea, eso refleja una incapacidad de gobernar absoluta. El problema de la delincuencia, ¿en qué niveles está? Las últimas encuestas que he visto hablan de un país que tiene en más del 70% la voluntad de que haya un cambio de dirección en el país, incluyendo a los chavistas. Y es bueno que el país empiece a ver esas tendencias, porque los mismos chavistas entienden que, como no, han apoyado a Chávez en un momento determinado, pero hay un desgaste que ya no lo pueden manejar, que ya no lo pueden soportar, pero porque no le ven perspectivas. Pero esas encuestas son contrarias a lo que manifestó hace unos meses el país, que eligió a Maduro presidente de la República por mayoría. Y luego las municipales, por más de 1 millón de votos, ganaron la fuerza chavista. Entonces, si querían un cambio, que no querían el socialismo, ¿por qué han elegido a Chávez de 19 elecciones, 18, luego Maduro y en las municipales ganan? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que aquí vamos a empezar por el cuestionamiento de buena parte de esos procesos. Yo estuve en este canal denunciando en las últimas elecciones las mesas donde nosotros votamos, que no las abrieron sino hasta las 7 de la noche, que no hubo capacidad de respuesta. Eso ocurrió en muchos centros. En esta porque había gente que como yo podía reclamar y al final a las 7 de la noche, 500 votos nada más en mi mesa que tuvieron que entrar al proceso manual, cuando desde las 6 de la mañana se estaba solicitando porque empezaron ¿pero qué a indica llevar eso? Indica que hay alcaldes y gobernadores. Indica que hay muchos procesos manipulados. Por eso, hay muchos procesos ¿a manipulados. favor de quién? Bueno, por supuesto, de quien controla el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué hay más de 100 alcaldes de la oposición? Bueno, porque se lo regala el gobierno. Porque el gobierno, bueno, primero porque las diferencias son abrumadoras, porque no hay ninguna duda en muchos de esos casos, pero porque el gobierno siempre ha actuado con ventajismo. Entonces tú estás ratificando aquí que los triunfos de Chávez han sido legítimos, han sido sin trampa, porque siempre las diferencias fueron abrumadoras. Bueno, yo no digo que al principio las elecciones, pero cuando tú tú empiezas a tener
unas elecciones manejadas desde el poder es cuando ocurren las manipulaciones. Y eso lo digo aquí, y lo digo por eso yo soy enemigo de las reelecciones. Porque desde las instancias de poder, cuando tú empiezas a utilizar los recursos del Estado, cuando tú empiezas a manipular las instituciones, cuando tú empiezas a controlar el ente electoral y los entes que controlan el proceso, es cuando pretendes instaurar unos gobiernos totalitarios, que es lo que aquí ha ido evolucionando, porque no hay forma de tener un contrapeso en un país, especialmente en un país con los recursos que este tiene, de manejar esa situación. Entonces, por eso, el peor daño que se le ha hecho a la democracia en este país es permitir procesos de reelección, y eso lo digo a nivel nacional, pero lo digo también a nivel regional. Es verdad que todos los que han sido, muchos políticos que se han opuesto al tema de la reelección, bueno, son gobernadores y son alcaldes y se reeligen, y no dicen nada. Bueno, entonces uno dice, bueno, pero cuando oye, no estás en el poder, en un cargo de elección, no te gusta la reelección, basta que llegue y se acaba el tema. Bueno, lo digo por Henry Falcón, por Capriles, por la gente de Ensula, o sea. Bueno, pero cada quien tiene su tesis. La mía es esa, y siempre ha sido. Y creo que eso es lo mejor que se puede hacer con la democracia. ¿Por qué? Por la institución, porque las instituciones de poder son para irse renovando. Claro. Tú no tienes por qué. ¿Y quién le impide a un gobernador? ¿Cómo se viola la alternabilidad si se presentan siempre dos posibilidades? ¿Por qué Chávez atentó contra la alternabilidad si él no se imponía? A él lo ponían. Sí, usando las instituciones del Estado. Bueno. Manipulando la fuerza. Todo lo que él hizo previamente, antes de llegar a las elecciones, y que cuestionó, luego lo utilizó a su beneficio. Por eso yo creo, óyeme, y esas son cosas que hay que hacerlas en frío. Por eso las constituciones. O sea, ¿tú piensas que en la Cuarta República sí funcionaban las instituciones? Chávez fue candidato en el 98 y ganó porque esas instituciones funcionaban. Óyeme, no necesariamente, pero el esquema funcionaba mejor en el sentido de que no se permitía la reelección inmediata. Creo que le hizo mucho daño, le hizo mucho daño el permitir las reelecciones 10 años después, porque fue lo que impidió que algunas organizaciones políticas no se renovaran, porque un expresidente siempre aspiraba a repetir. O sea, que tú pensabas que, por ejemplo, Caldera creía en la alternabilidad. Bueno, probablemente candidato permanente, pero es que dos veces presidente. Es que el problema no es de los nombres, el problema es de las instituciones, y no es poner el nombre. Todos los que probablemente aspiren en política pretenden permanecer en el poder. El problema es que nosotros tenemos que buscar una forma que las instituciones permitan el refrescamiento, que el que venga a gobernar se quede a resolver los problemas y más nada. Tú no crees en este diálogo. ¿Por qué? Porque piensas que es una trampa cazabobo, tonto útiles, todo lo demás. ¿Qué propones entonces? Bueno, que se acepten unos términos. Por ejemplo, un diálogo con ciertas condiciones. Porque está una pregunta, un diálogo con ciertas condiciones. Ayer metieron más de 100 muchachos presos otra vez. ¿Por qué? Porque están protestando. Pero pacíficamente. Y legítimamente. Pero pacíficamente. Bueno, la violencia viene aquí de los organismos oficiales. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde han agarrado un muchacho de esos armados? Dime. ¿Y las guayas? ¿Dónde están? ¿Y los Miguelitos? Óyeme, ¿y los guardias prendiendo candela por allí? ¿Y los tiros que le han metido a... ¿De qué lado está la violencia, Eduardo? De las fuerzas oficiales. ¿Del lado de la protesta no hay violencia? Pero por supuesto que la violencia es en las calles, pero la violencia es una retaliación frente a las agresiones. Pero violencia. Pero bueno, al final del camino, ¿qué queda? Explícame una cosa, Claro. Explícame una cosa. Yo te pregunto, Eduardo, ¿cuáles son las instancias? ¿Tú crees igual que yo en los preceptos constitucionales? ¿Tú crees igual que yo que hay salidas constitucionales? ¿Tú crees igual que yo que hay razones para protestar en este país? Hay muchas. Claro que las hay. Por supuesto. Sí, que aquí todos los días hay una protesta en este país. ¿Y la criminalidad? Aquí chavistas van a protestar a Miraflores porque no le dan una casa. Pero déjame decir. Creo que hay razones para protestar la gente porque siente que no le ha resuelto el problema de la casa, el problema de los servicios públicos. Y te hablo de protesta contra cualquier tipo de gobierno, desde el nacional hasta el gobierno popular. Ahora, cuando esa acción de protesta traspasa una raya y atenta contra un derecho, porque tus derechos no son más importantes que el de los demás. No, es ahí donde la gente dice, cuidado. No me vengas con eso, porque yo te voy a decir cuáles son las instancias que aquí tenemos en este país. Mira, hay un Consejo Nacional Electoral que se tenía que renovar y no se ha renovado. Están violando la Constitución. Hay un Tribunal Supremo que tenían que renovar y no lo han renovado. Están violando la Constitución. Hay una Contraloría que había que nombrar y no la han nombrado. Dime a qué instancia puede ir uno de estos jóvenes donde hay un tribunal
y un juez valiente que sea capaz de tomar una medida contra el Estado venezolano. Uno. ¿Dónde están las decisiones de un TCJ totalmente subordinado? Cuando a un país lo estrangulan y no le dejan opciones, no le queda más que la protesta y la calle. Y solamente cuando tengan la presión y cuando este gobierno entienda que hay una fuerza y que va a tener que sentarse en condiciones de igualdad, en condiciones, primero, soltando a los presos, segundo, teniendo ¿Tú estás de acuerdo con la guarimba? Yo estoy de acuerdo con la presión en la presión estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero yo no sé cómo llaman la presión en la calle. ¿Tú estás de acuerdo con la protesta violenta? Yo estoy de acuerdo con la protesta en la calle. La violencia la pone el gobierno, lo que hay es respuesta. Pero lo que te voy a decir... ¿tú estás de acuerdo con la respuesta violenta? Yo estoy de acuerdo con las reacciones de los jóvenes que se están defendiendo porque están reclamando su derecho, porque es nada más que su futuro. Y yo estoy de acuerdo solamente que se hable con un gobierno cuando este gobierno esté dispuesto a ceder en las condiciones, porque no lo ha hecho nunca. Y siempre con la observación internacional, a esa que tanto miedo le tiene el gobierno, a la cual invita... La OEA discutió y la mayoría aprobó a favor de Venezuela 29-3. Pero ¿y dónde está la visita? Ah, no, la de la OEA no es la de UNASUR, la de los amigos, pero no la... En la OEA se debatió el tema Venezuela. En la ONU se debatió el tema Venezuela y apoyaron... La observación, que se mande una misión, pero por anticipado. Eduardo, pero en la OEA se debatió y Panamá propuso una comisión para venir a Venezuela. Bueno, y fue rechazada, 29-3 a favor de no, que en Venezuela están las garantías respetadas. Sí, cómo no. Seguramente, óyeme, cuando el gobierno, óyeme, te voy a explicar una cosa. ¿Qué instancia internacional óyeme lo que te voy a decir, que debe venir? El gobierno le cerró las puertas a esa comisión antes de la reunión. Dijo, hagan lo que ustedes hagan, esa reunión y esa comisión no va a visitar el país. Pero no aprobaron. Eso no es democrático. Bueno, pero es que este gobierno de todas maneras no iba a hacer absolutamente nada, pero está allí. ¿Qué instancia internacional propones tú para que venga a Venezuela? Antes de ir a comerciales. Yo propongo la Comisión Económica Europea, que sea todo lo que es la OEA, la ONU, que vengan. Pero no lo han aprobado. Que vengan. Bueno, la ONU tampoco, la ONU pero hay un grupo de países que está planteando una comisión y probablemente eso pueda evolucionar. Ojalá que el gobierno no le tenga... reconocida internacional. Bueno, pero producto de estas instituciones, ¿Tú no crees en UNASUR? La verdad es que UNASUR no, porque yo mismo fui, óyeme, yo fui a UNASUR y me reuní en el Congreso peruano, porque el presidente era el presidente peruano para ese momento, que vinieron a Venezuela a decir que iban a revisar el proceso electoral y nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Detrás de eso hay otros intereses que son intereses más comerciales, petroleros, y menos intereses en el tema de la democracia venezolana. Ya venimos, Eduardo Gómez Sigala. Y no siga con songo, le dio a borondongo le dio a Benavé. Pero bueno, director, ponme un rock, pero que se llame diálogo. Vamos a apostar toda la vida al diálogo. Independientemente de las diferencias que se puedan tener, esa es una capacidad que el ser humano debe desarrollar con mucha pasión. Parece que hay gente que piensa que el diálogo es claudicar, ¿no? Vas a dialogar, vas a hablar con fulano, ¡ay! Ese te va a convencer. No va a convencer. Luego tiene principios arraigados y tiene plena convicción de lo que defiende, no tiene por qué, pero hay que escuchar. De pronto escuchando, caramba. Pero fíjate que nunca me habías dicho eso, ni nunca de mí salió algo hacia ti, y entonces hay una franja, hay un área de puntos comunes bien interesantes. Ahora, Eduardo, recientemente dimos una encuesta que se hizo en Lara, muy seria, y en Barquisimeto esa encuesta dice: en las parroquias Concepción, Catedral y Santa Rosa, le preguntaron a la gente si estaba de acuerdo o no con esta lucha violenta, con la protesta violenta, no con la protesta pacífica, como por ejemplo la que protagonizaron las señoras, las damas de blanco que fueron de Santa Rosa creo que a los Leones y a las Trinitarias. Una cosa muy bonita, muy sublime, con una vela, protestando en contra del gobierno, pero sin violencia. El 70% de la población de tres parroquias, Santa Rosa, Catedral y Concepción,
para el resto del país, estamos hablando de sectores fundamentalmente clase media, clase alta de Barquisimeto, clase media, 70% condenó las guarimbas y la protesta violenta. La protesta violenta. Lo cual quiere decir que con el tiempo la gente ha ido rechazando porque no tiene sentido una protesta que te secuestre, una protesta que te haga tragar el humo, una protesta que te impida el libre tránsito y que en circunstancias difíciles de un paciente, de un amigo de una emergencia, esa protesta que pareciera que fuera carente de un contenido, te está haciendo daño a ti mismo. Entonces, ha habido una reacción en contra de esa protesta. Mira, yo creo que nunca el movimiento estudiantil y la sociedad civil ha tenido más respaldo a las reacciones en contra de un gobierno que atropella como en esta oportunidad. Y lo he visto también en otras encuestas, distintas a las tuyas, pero también encuestas. Pero te voy a decir algo, Cirael, tú que dices, yo apuesto al diálogo, porque a todos nos gustaría. Es más, yo fui a la Asamblea por dialogar, fui a la Asamblea Nacional, primera vez que voy a la Asamblea Nacional a dialogar. Tengo 3 años y medio y ahí no ha habido diálogo. Dime con quién dialogo. Con Diosdado Cabello, el que nos quita el es que tú no estás ahí para, pero es que tú no estás ahí para dialogar con Diosdado. Tú pides la palabra y expresas tu opinión. Óyeme, con las limitaciones y la violencia que ha habido ahí, pero dime una sola con Chávez y con Maduro que esos espacios de diálogo haya producido resultados. Una, ha habido muchas reuniones y convocatorias como esta, una respuesta de un resultado que haya cambiado. Es que este gobierno no quiere cambiar. El modelo va a trocha y mocha a imponer un modelo comunista y a tratar de destruir el país. Pero ¿por qué tiene que cambiar el gobierno el modelo? Porque nos está llevando por el camino que nos está yendo. ¿Y por qué la gente está protestando? Porque no hay futuro. Pero ¿y por qué la gente entonces no eligió a Capriles para poner otro modelo? Bueno, porque te voy a explicar una cosa. Primero, porque tenemos cuestionamientos con el proceso electoral. Primera cosa. Y en segundo lugar, porque en su momento probablemente creyeron que estas cosas iban a generar unos cambios. Y fíjate cómo ha evolucionado. Algunos de los que inicialmente a lo mejor apoyaron a este gobierno, hoy se están cuestionando. Y eso es lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué las protestas están focalizadas en algunos municipios donde la oposición tiene un control político? ¿Y por qué esta protesta no tiene, este tipo de protesta, no la protesta por tus problemas, sino este tipo de protesta que se ha ido a una característica de violencia, no tiene el apoyo de los sectores populares? No, lo tiene. Y muchos de esos sectores vienen, porque yo sí estaba en esas marchas y en esas caminatas aquí, en distintos estados del país, en Caracas. Y lo que sí, y estuve en la Plaza Venezuela ahorita, que estuvo totalmente militarizada y un tarantín del oficialismo con venezolana de televisión, pero muy poca gente. Lo que había era lo que vemos aquí, los tupamaros, motorizados, violentos, diciéndole a los comercios que cerraran las puertas. Lo mismo ocurre aquí. Esos son los grupos que van en los sectores populares y le marcan la casa a una persona que protesta y le quitan la asignación si es que la tiene y los persiguen y los intimidan, y por eso están atemorizados. Por eso muchos de ellos van a protestar en otros sectores. Los colectivos violentos, que llaman los colectivos violentos. Claro, los colectivos apoyados por el gobierno, por supuesto. ¿Y del otro lado no hay colectivos violentos? Bueno, yo no los he visto. Es que si estuviera en el gobierno, mira, si el gobierno lo hubiera... Me va a disculpar, pero la misma gente, el mismo vecino está viendo a esos colectivos violentos que no son pro gobierno, sino son oposición. Ahí hay jóvenes que están en las calles. Es decir, ¿tú piensas que eso de colocar las guayas fue un invento del gobierno? No, yo no sé, yo la verdad que no sé si fue un invento del gobierno. Los Miguelitos, el aceite en la calle. Pero ven acá, ¿qué me estás hablando tú de Miguelito cuando estás hablando de tanqueta? Cuando estás hablando de disparos. Yo no estoy justificando los violentos. Cuando estás hablando del chavismo, óyeme, José porque Rael, siempre lo hemos condenado, siempre. Es decir, esa no es una manera de hacer política. Ahora, hemos visto que la violencia política no era exclusiva de un sector, parece que hay otro sector también que óyeme, probablemente un sector que está reaccionando. Mira, ¿qué pasó con los universitarios allá? Le quemaron los vehículos, entraron a la universidad, están entrando a hacer allanamientos sin tener recursos para hacer los allanamientos. ¿Y quién destrozó la Torre Británica y la magistratura? Hay cuestionamientos, porque te voy a decir una cosa, ojalá que salga evidenciado, porque hay pruebas de que para el momento en que Maduro anunció que había destrozos estaba tomado por la guardia y no había nadie, y ahí hay unas fotografías de gente con ropa militar. Es decir, que la sede, por ejemplo, de turismo en Mérida y los Metrobús, son los chavistas que están... No lo sé, no lo sé. Probablemente... ¿Qué hacer entonces? ¿Qué propones tú entonces? ¿Qué hacer? Ajá.
El gobierno tiene una línea de acción con una política económica, en lo social, en lo económico, tal, que es el socialismo, y ahí va. El sector oposición, el empresariado ha dicho, bueno, no estamos de acuerdo con esto, presidente, el país no está bien, presidente, tal cosa, presidente, tal, y están dialogando. Ok, ustedes dicen que no, así no. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno. Porque Maduro no va a renunciar, ya lo dijo, pero hay otras formas constitucionales de salir de Maduro. Revocatorio, constituyente o el 350. Óyeme, ¿Qué propone Eduardo Gómez Sigala? yo propongo un cambio de dirección, pero es que además el gobierno de Maduro, si quiere sentarse con alguien que produzca resultados, tiene que cumplir una serie de condiciones, y que no son condiciones que estén fuera de la democracia, son estrictamente democráticas. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones, lo primero, tiene que soltar a todos esos muchachos que tiene retenidos, a Leopoldo López, a Simonovic, que ha sido realmente un preso con la mayor crueldad que se ha tratado a ningún venezolano. Tenemos el caso, por supuesto, de tener unas condiciones mínimas sobre las cuales hay que dialogar. Y esas condiciones mínimas son, por supuesto, el respeto a la propiedad, el que las condiciones económicas tienen que cambiar. Aquí, mira, dime una cosa, aquí estamos hablando de SICAD, SICAD 1, SICAD 2, SICAD 3, Permuta, SICAD 4. Esas son devaluaciones, burocracia, incompetencia. ¿Por qué no establecen un mecanismo transparente para que la economía fluya como están fluyendo las economías de todo el continente? Aliados como ellos operan unos en dólares, otros tienen mecanismos transparentes. ¿Por qué? Porque el gran aliado que ellos tienen es la corrupción. ¿Para quién va ese dólar preferencial? Ese dólar preferencial va para los amigos del gobierno. Ah, no para los empresarios. No, pero ¿y dónde están? Dime, óyeme, yo te puedo decir la cifra, ¿dónde está? Yo no te voy, ¿Por qué el sector? Mira, sería es Óyeme, muy difícil. Mira, Eduardo, déjame para coincidir explicarte, contigo, es muy difícil pensar que aquí no hay corrupción, No, pero- mira el tráfico de influencia, hay más de 500 funcionarios públicos presos, corruptos, empresas de maletín. Ah, pero resulta que son los únicos corruptos en este país. No, pero óyeme, Aquí te voy a hay explicar. empresarios que han recibido Pero dólares bueno, preferenciales pero y perfecto. empresarios conocidos. Oye, empresarios que han recibido y que han seguido con sus negocios operando y que son los que tienen abasteciendo este país. Hay empresarios Pero de maletín, especulando, pero óyeme, especulando. empresarios de maletín que el Claro. gobierno ha reconocido Avispado, a los que se le han dado dólares. Avispado, que Pero dice, tengo un amigo del ministerio tal, que adivitar, y claro, es verdad. cuando la tú corrupción. dejas de hacer La un corrupción. negocio con el dólar, que el dólar tenga un precio y el que quiera realmente dólares quiere importar, pues que los busque. No cuando tú haces el negocio de que tienes un dólar preferencial que es 14 veces más barato que el dólar alternativo. Eso es imposible. Vamos a Eso es identificar, en retorno a la parte final, con Eduardo Gómez Sigala, porque además el tema nacional, el tema político, el tema económico, bueno, vamos a hablar un poquitico de Lara, donde aquí la oposición gobierna. O sea, ustedes gobiernan en Lara porque la oposición gobierna en Lara porque el gobernador es de oposición. Ya venimos. Burundanga le hincha los pies, Monina y Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga le hincha los pies, Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga le hincha los pies, Monina y Zongo le dio a Borondongo. Somos Televisión para Centro Occidente, Aventura TV en el Zulia, Tenaragua en el centro del país y Canal I a nivel nacional y mucho más allá, donde se proyecta la señal. Usted tiene la palabra hoy en franca conversación, acalorada, sabrosa, con un debate con mucho respeto, pero bueno, posiciones que coincidimos en algunas cosas y en otras pues son contrarias, pero bueno, ese es el debate. Así es la democracia. Así es la democracia. Así es la Asamblea Nacional. Dicen de todo. Esto, parlamento aburrido en el mundo no hay. Bueno, sí hay. Hay parlamentos aburridos. Todo está de acuerdo, todo está cocinado aquí. Pero en la Asamblea Nacional, en Venezuela, hay debate. Y lo que pasa es que la mayoría es la que decide. Es una regla de democracia, es una junta de condominio, es un consejo comunal, es un gremio. La mayoría es la que decide. Pero hay reglas que hay que respetar. Claro. Y ahí no se están respetando. Pusiste, Eduardo, en el tapete una serie de condiciones. Nombraste como 15, pero deben ser como 80. Pero en todo caso, ustedes pasan ese pliego de condiciones. Creo que la MUD, creo que asomó. Sí, mucho, los estudiantes, de la Y si el gobierno dice, está bien, vamos a dialogar, ustedes ponen las condiciones, aquí están las condiciones de nosotros. O es que el gobierno no tiene derecho a poner condiciones. Las ha puesto siempre. Y las Las ha pone, puesto siempre. y dice, bueno, uno, que cese la violencia allá. Mira. Dos, es decir, porque las condiciones que ustedes ponen para dialogar no se aprueban previo,
se llevan a la mesa. Ah, bueno, entonces no hay condiciones Entonces aquí Pero tiene así que- no hay posibilidad de dialogar. Pero tiene que haber gestos previos de parte del gobierno. No de parte de todas ustedes. no todas las... Bueno, pero si es que óyeme una cosa, hasta ahora, ¿qué es lo que ha habido? ¿Cuáles son las condiciones que ha impuesto aquí? Simplemente que el diálogo no ha funcionado en ninguna de las instancias. Han sido siempre engañosos. Nunca ha producido resultados. Entonces, volver a un diálogo en los mismos términos, solamente para pretender que la protesta se acalle. Entonces, Entonces es lo que te digo. fíjate una cosa, Mira, Álvaro, aquí en hay este que tener momento. condiciones y agenda. Ok. Y además de eso, la observación y la mediación internacional. Más En nada. este momento que estamos grabando este programa, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, quien asistió a Miraflores en varias oportunidades, quien está en la mesa del diálogo y es gobernador de oposición y dijo todo lo que tenía que decirle ahí al presidente y al gobierno, está convocando una mesa de diálogo en Lara, regional, a todos los sectores. ¿Tú tampoco crees en ese diálogo? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no creo en ese y si es producto del anterior, porque la decisión de ir es una decisión de Falcón, y yo lo dije públicamente. ¿A quién Es representa es una Lara? decisión de él. Representado larense. O sea, a mí no, y a muchos larenses tampoco, Pero en ¿cómo ese que- diálogo, porque la posición que asumimos el resto de la fracción, el resto de la MUD fue no ir, y de hecho tuviste que ni siquiera Capriles asistió a esa reunión. Las asistencias son a título personal, como asistió Cochola, pero ahí está el caso. O sea, Fíjate, Cochola no Cochola fue a representar a Valencia, que lo eligió. bueno, fue por voluntad propia. Claro, Pero nadie lo obligó. Fue por voluntad propia. Pero él no representa a los valencianos. Óyeme lo que te voy a decir. Pregunto. Pues muchos valencianos no se sintieron representados por esa asistencia. Sin embargo, óyeme, la respuesta del gobierno es que hoy en día Valencia es una de las ciudades donde más agresión hay, más violencia, De parte y más parte. violaciones de los derechos humanos, De más parte y parte. están allanando viviendas, están agrediendo a los estudiantes, más muertos ha habido. Lo mismo ha ocurrido aquí. ¿Para qué ha servido? Óyeme, ¿para qué ha servido esa decisión unilateral de ir a dialogar con el gobierno? Porque, te lo repito, la posición del resto de los sectores es una... O sea que posición Henry de- Falcón, gobernador de Lara, electo por la mayoría de los larenses, ¿verdad? Cuando fue a Miraflores fue a título personal a representar a su familia. Así lo fijó. No, bueno, él fue en su condición, pero no fue en la condición de representante de la oposición. ¿Tú no piensas que Henry Falcón consultó, midió, estudió que ese era el camino que la mayoría de los larenses querían, que una voz se escuchara allá sin claudicar y que ahora eso lo traslade a Lara? ¿Tú crees que eso no fue así, no es producto de esa manera de hacer política? No. Pues no. ¿Está equivocado Henry Falcón? Óyeme, mira, la mayoría que están en la calle están saliendo en contra de la voluntad de Falcón. ¿Pero cuál mayoría? De los que han salido a protestar y la mayoría del Estado Lara. pero es eso que no es han la estado- mayoría. Sí, sin duda que lo es. Sin duda que lo es. Los que están en la calle y los que están apoyando a los que están en la calle. Pero ya va, pero los focos que hay en la calle no es en la mayoría de la ciudad ni del Estado Lara. Óyeme, la mayoría, los que están en las calles y la mayoría del país que respalda, porque más del 70% del país considera legítimo el derecho de los jóvenes, de los estudiantes, de la sociedad civil a reclamar lo que estamos reclamando. El 100%, estoy de acuerdo contigo. El 100% del país apoya un reclamo. Es el método el que rechazan. Bueno, el método es salir a las calles. Dime otro, ponme una instancia a la cual, dime el Tribunal Supremo donde yo pueda meter una demanda y que actúe. Mire, ni siquiera las demandas que hemos metido los diputados han sido ¿Por qué admitidas. cuando las mujeres de blanco marchan no pasa nada? Ah, bueno, porque igual hay distintas formas de marchar. Unas jóvenes de blanco, igual Tú lo has hicimos dicho. nosotros. Óyeme, el otro Tú día lo has nosotros, igual, bueno, es que el otro día nosotros marchamos desde Santa Rosa también, y hicimos en la pasó Ibarra nada. una, exactamente, manifestación. Y las consignas no eran diferentes. Pero te voy a decir una cosa, y esta semana que fuimos a la Plaza de Venezuela, yo entré, pero estaba tomado primero que nada, por los tupamaros, por la Guardia Nacional y por la policía. ¿Quién es el que está provocando eso? Cuando iba a una marcha que iba de la Plaza Venezuela a la Defensoría del Pueblo. Bueno, hay que custodiar la no. fuerza de seguridad. Lo de los tupamaros No, impedir. Si son los tupamaros, no estoy de acuerdo con eso. Custodiarla no. Claro. Impedir que se hiciera la marcha, impedir, que Ahora, es otra cosa. Y eso no es democrático. Entonces tú ni te identificas y rechazas la postura política del gobernador Henry Falcón. Bueno, yo he tenido con Henry Falcón muchas Tú no diferencias. votaste por Henry Falcón. Yo voté por la unidad, para hacerte claro. No, yo salí, pero, yo te voy a explicar una cosa. Tú votaste por Henry Falcón como Óyeme, candidato.
Yo nunca voté antes por Henry Falcón. Probablemente tú sí, yo nunca. Sí, Ajá, yo nunca. voté 2 veces. Y tú votaste en contra. Óyeme, ahora en tú contra. sigues votando en contra de Henry Te voy a Falcón. explicar, te voy a explicar. Después salí electo en Lara en contra del PSV y en contra del PPT de Falcón, de los pocos estados en que teníamos 3 contendores. Caramba, el PPT de Falcón, cosa Sí, vieja, no te acuerdas, claro, pero en ese momento presentó lista aparte, para que se recuerden, que es que los diputados que salimos aquí en Lara, Alfredo Ramos, Zambrano y yo, salimos en contra del PSUV y en contra de Henry Falcón. O sea, tú que era el siempre has candidato. votado en contra de Henry Falcón. Excepto cuando fue candidato de la unidad, por respeto a la unidad, más que por la situación de Falcón, con quien nunca he tenido afinidad política. Nunca he tenido afinidad política y lo digo y lo he dicho, y en eso soy consistente. ¿Pero por qué? Porque yo no creo, primero, en el estilo de hacer las cosas Henry Falcón. Segundo, tiene 18 años gobernando en el estado Lara. Yo no creo... ¿Cuánto? Bueno, fue diputado de la Constituyente, fue 8 años... Tiene 18 años de poder. Ponte tú, constituyente, alcaldía y gobernación, los que sean. Pero yo lo que no estoy de acuerdo, fíjate bien, es que tú gobiernes para estar creando partidos políticos, para estar creando un control político, que es lo que ha venido haciendo, porque primero estuvo en el PSUV, después en el PPT, después en Podemos, o lo que tú quieras, ahora Avanzada Progresista, y entonces estamos ahora con una tesis de un progresismo cuando el Estado Lara lo que necesitamos es un gobernador y unos alcaldes que se dediquen a su función. Pero la oposición... Y más nada. La oposición eligió gobernador. Claro, la mayoría. Y te voy a decir una cosa, y que quede claro, que fue no necesariamente su partido, sino que fue la unidad. La unidad. Claro. Y eso es muy importante. Yo dije la oposición. Claro, la unidad. Porque votamos por la unidad. Porque fue el candidato de la unidad. No ni del PPT, ni de la Avanzada Progresista, ni nada de esas cosas. De la unidad. Yo tengo una posición con Falcón diferente. Y la he tenido siempre. No se nota. No, yo me imagino que tú eres un buen observador y te has fijado en eso. Pero acuérdate que este es el televidente más inteligente. Así es. Pero óyeme, pero además eso es legítimo. Yo lo que no creo es en los estados donde se tenga a todo el mundo controlado, donde un gobernador pretenda tener controlado a todos los partidos políticos para tenerlos acallados. Yo tengo una diferencia y a mí la verdad es que la diga claro, yo no creo en ese estilo de pretender controlar a las instituciones, de pretender dominar los partidos políticos, de tener una postura ambigua, porque la he tenido, porque yo se lo he dicho, yo inclusive... Henry Falcón es ambiguo. Pero óyeme, por supuesto, cuando ha sido el gobierno que lo iban a cuestionar por temas de corrupción, entonces era vehemente y frontal. Ahora, entonces está en una posición de diálogo que no sé si le conviene a él o le conviene a la democracia. Y eso es lo que yo he estado diciendo. Pero el diálogo, independientemente de quien lo proponga, no, un diálogo sin condiciones. Siempre le conviene. Sí, Israel, sin condiciones. Esa es una premisa que hay que matizarla. Hay que matizarla. No, porque que eso, rompen porque eso, por X razón, óyeme, entonces se distancian. Bueno, y de pronto amiga, mire, probablemente... Bueno, yo dialogo con ella, si se pinta el pelo, si rebaja, si... Probablemente alguien tendrá que hacer un gesto de los dos, alguno de los responsables, especialmente que haya tenido la mayor responsabilidad. Y yo no voy a pensar en este momento ingenuamente de que, bueno, ahora los sectores económicos que fueron a Miraflores, ahora sí van a dejar de hacer tal cosa, ahora sí. No. Mira, pero por lo menos hay que reconocerle a un sector de la Iglesia Católica que está hablando un tono diferente y bien para el país, al sector económico que se atreve a decirle, mire, presidente, este país está mal, pero fue a dialogar, y a un sector político que dijo, mire, presidente, que hay que rectificar, pero fue. Ahora hay un sector que no quiere dialogar, que tendrá algún día que dialogar. Oye, ¿por qué? Porque si no el país... Es que la democracia... Perdemos... Israel, aquel que está sacando una cuenta de que por este camino ganamos uno y perdemos otro, equivocado. Si el país se hunde, cosa que no va a ocurrir y queremos que ocurra, pero en ese escenario perdemos todos perdemos. Por eso que la consigna lo nuestro es lo mejor, hay que hacer una nueva edición. Y en la primera canción va a ser diálogo. Israel. ¿Le va a poner la música? Me la vas a poner. Si no le pones la música se la doy a Henry, para que la haga él. Estamos terminando. Nosotros estamos luchando por una verdadera democracia. Y en las verdaderas democracias, el diálogo funciona con equilibrio, con resultados, con cambio.
Aquí se han violado todos los derechos de las personas, aquí no hay instancias a las que acudir, aquí no hay respeto por la propiedad privada, aquí no hay futuro para los jóvenes, aquí no hay garantías de la vida porque la inseguridad hoy en día realmente es una tragedia. Y aquí tenemos a unos armados, cuando aprobamos una ley para el desarme, que el gobierno no la hace cumplir. Entonces este es un gobierno farsante, un gobierno que engaña, y por eso ese diálogo tiene que tener condiciones, mediadores y árbitros que nos garanticen que ese diálogo va para alguna parte. En ese momento sí va a haber un diálogo que ayude en la democracia, de lo contrario, realmente esto es un engaño al país, y ahí es donde nosotros nos vamos a caer. Yo creo que los jóvenes sí creen en el futuro del país. ¿Sabes por Todos. qué? Pues yo converso mucho con los atletas que están ganando medallas afuera. Y esa gente que apuesta al futuro del país, tanto que van a luchar por ese futuro y Dios lo premia con una medalla, ¿no? Y eso es muy bonito. La medalla se la tenemos que dar a los venezolanos que luchan hoy en Todos, día, en la calle, todos. en las universidades. Claro, en la central, en la católica, en la bolivariana, en la UNEFA, en las privadas. Y los empresarios que están cerrando, Así que se le es. están cerrando las puertas a los jóvenes que quieren trabajar Y en los este que país. fueron para Miraflores también hay que poner una medalla. Pues Porque tiene, exactamente. Te voy a nombrar varias personas, rapidito. Y con una palabra, pues me las define. ¿Parece? Tú eres asiduo usuario de las redes sociales, ¿no? Por supuesto. Twitter, Facebook, todas esas cosas, ¿no? Y ahí hay un debate, Dios mío, qué locura. Afortunadamente, Qué locura. porque otros Yo ya creo se que han cerrado. afortunadamente, porque bueno, es una vía, No, pero ya. la forma a veces, cuidado, creo. Todo tiene su filtro. Te voy a nombrar varias personas, pues. El sacerdote, el padre Palmar. ¿Y qué quiere que te diga de Lo que él? tú, no, lo que te salga. Una sola palabra, dos palabras. El padre Palmar, por ejemplo. Bueno, una persona muy tenaz, Diosdado Cabello. antidemócrata, Leopoldo López. coraje, Henry Falcón. ambigüedad, Capilla Radowski. liderazgo. Liderazgo. Bueno, ha sido un líder para la oposición. No necesariamente quiero decir que siempre tiene que ser el mismo liderazgo. Yo lo he dicho, los liderazgos en la oposición Bueno, pero- son cambiantes, los liderazgos en la oposición son múltiples, pero yo le reconozco el esfuerzo que ha venido haciendo Capriles y por supuesto... Como te repregunté, aclaraste. Claro, por supuesto, como creo en el liderazgo de Leopoldo y como el que ha asumido María Corina y como el que ha asumido Antonio, por eso yo creo que los liderazgos no son únicos, múltiples, Insulsa. El secretario de la OEA. incompetentes. Gracias, Eduardo. Te envío la letra cuando la termine y si no te inspiras para ponerle la música al diálogo, se la remites por favor al despacho del gobernador. Siempre lo nuestro es lo mejor. Así es, lo nuestro es lo mejor. De verdad que eso es algo que hay que repetirlo. Saludos amigos de Usted Tiene la Palabra.